Hoy vamos a explicar el sector más influyente en los mercados, la inteligencia artificial. Lo hacemos con análisis exclusivos, y demostramos que no es comparable con la burbuja.com. Toda ahí, noticias de mercado, los personajes son ficticios y no se corresponden con personas reales. Invierte según tu propio criterio, escrito y producido por Edgar García de Pereda. De cara al inversor, es importante destacar que la IA para funcionar, requiere de energía y de materias primas. La demanda computacional de muchas funciones de la IA es grande, por lo que se amplían las necesidades de grandes centros de datos, que puedan almacenar y procesar toda la información necesaria de forma ágil. Todo tipo de dispositivos, sensores y también información generada por los humanos llegan a los centros de datos como fuente de la IA. Todos esos datos se almacenan en el formato adecuado, para aplicar los algoritmos de IA que permiten clasificar los datos, predecir valores futuros, contestar preguntas, generar información a medida, o detectar comportamientos fraudulentos entre otras funciones. Los resultados de la IA vuelven al mundo real, para hacerlo más eficaz y potente. Eso sí, no exento de riesgos. ¿Dónde invertir en IA? Primero hay que tener en cuenta las bases que comentábamos para que funcione la IA. Sus costes van a depender de los precios de la energía o las materias primas. Sobre estas últimas, pueden aparecer nuevas como el tin, que es fundamental en la computación cuántica, además del silicio o el cobre. Los riesgos geopolíticos van a estar presentes, y ninguna potencia va a querer que otra tenga una IA más potente que la suya. También van a jugar un papel muy importante empresas que fabrican dispositivos inteligentes para el usuario, así como los que lo hacen para los centros computacionales. Todo el hardware lleva acompañado también el software, donde las apps y las soluciones para la computación en la nube son fundamentales. Las aplicaciones Web3 no dejarán de lado la IA, donde los medios de pago y las criptomonedas también serán cruciales. Sobre esto mostramos una lista de acciones a modo representativo de cada área, que os puede resultar interesante para saber dónde invertir. Por supuesto, no están todas, pero me gusta indicar cómo varias empresas operan en varios sectores. En cuanto a las acciones más nicho del sector, tenemos empresas que repiten y otras nuevas más específicas. Muchas de estas empresas han incrementado mucho su valor. Os dejamos una lista representativa en pantalla para que podáis investigarlas vosotros mismos. Es bueno en este punto recordar, como el Nasdaq tuvo una gran subida en el año 2000 hasta que pinchó la burbuja.com, cuando cayó cerca de un 70% y no recuperó su valor en 15 años. La siguiente revolución tecnológica después de Internet, Bitcoin, también ha tenido sus altos y bajos dentro de una tendencia alcista, como se ve en el gráfico. La IA se revolucionó con la aparición de ChatGPT a finales de 2022. El Nasdaq en ese momento estaba retrocediendo, pero la IA lo ha puesto en valores similares a los máximos que había alcanzado. Sin embargo, hay diferencias sensibles. Las valoraciones de las empresas a finales de 1999 relacionadas con Internet tenían una valoración con respecto a los beneficios exagerada. La media común del ratio de precio entre beneficio de una acción suele ser 20, y en la burbuja.com alcanzó los 600 de media. Vemos la distribución del número de empresas por los valores alcanzados de este ratio. Por contra, actualmente la valoración es muy inferior. Según una cesta de empresas que hemos tomado, la media sería más de 10 veces inferior. En concreto ahora es 53, sobre los 600 de finales de 1999. Los ratios precio entre ventas también son más razonables. Estas valoraciones se pueden entender como comprensibles para empresas tecnológicas, con alta capacidad de crecimiento. Pasamos a nuestro análisis exclusivo. Primero, ¿cómo ves el sector de la IA desde el punto de vista tecnológico? Creo que la aparición de ChatGPT ha llevado a que veamos la aplicación práctica de casos de uso que imaginábamos más lejanos, como las capacidades conversacionales, la generación de textos o contenido bajo demanda, programas de ordenador automáticos y un largo etcétera. También creo que no siempre funciona con resultados excelentes, pero ha motivado a muchos a trabajar con esto. Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta que no es tan fácil como parece.
Los casos más avanzados de la IA requieren gran cantidad de información y de variables en los datos. Esto supone un trabajo en recopilarlos y en darles un formato adecuado para que los algoritmos lo puedan procesar. Adicionalmente, no se sabe de entrada cuál es el mejor modelo analítico a aplicar para tu caso de uso particular, por lo que es necesario entrenar y probar varios modelos y hacerlo periódicamente. El hecho de obtener buenos resultados con la IA requiere de todo esto, más una gran capacidad computacional que lleva un coste por uso y unos mecanismos de seguridad y de control de errores adicionales. Aunque vemos usos generalistas, simples y potentes de cara al usuario, la realidad tecnológica es compleja. ¿Qué riesgos hay? Lo vimos en los casos comentados de Internet y blockchain. Se puede ser liberal o aplicar una regulación específica. Como ejemplo, la IA podría acabar realizando acciones de dudosa moralidad. Se van a imponer ciertas normas, que beneficiarán al final a las grandes empresas que tendrán más medios para cumplirlas, y ofrecer los servicios dentro del marco regulatorio. Veremos una oligarquía con algunas empresas ya conocidas que vienen del mundo de Internet, y otras nuevas. ¿Cómo ves la valoración de las empresas? La IA va a valer más que ahora, como pasa con Internet y con Bitcoin. Hay que estar atentos a este sector. Puede que algunas empresas caigan y otras emerjan. Creo que en el corto plazo es posible que bajen las cotizaciones, porque no entramos en un entorno económico favorable. Pero esto recalco que va a valer más. ¿Qué componentes tecnológicos hay que no hayamos comentado? Mucha de la IA se desarrolla con código abierto, que no cotiza en bolsa. La comunidad aquí es fuerte y no se puede comprar, pero puede que sí algo que se genere con ella. Los juegos y el metaverso creo que van a crecer bastante. Como decíamos, hay que estar muy atentos a este sector, y buscar referencias dentro de lo posible como se ha hecho aquí. Gracias. Suscríbete y deja tu opinión en los comentarios para ayudar al canal. Seguiremos atentos también al sector de la IA.